Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Em, Mientras me carga ahí la tablet para conectarme. Bien, entonces, por un lado, felicitaciones, han llegado a la segunda parte de la asignatura. Ya hemos rendido y los otros compañeros, cuando vean este video, ya lo habrán rendido a el primer parcial, salvo excepciones que me fueron avisando que no se podían presentar. Eso, dejarlos tranquilos y tranquilas, que si no me equivoco, nuestra fecha de recuperatorio es el 20 de octubre, ¿sí? Así que hay un tiempito más para repasar. Así que oficialmente ya estamos en nuestra segunda parte de la asignatura. Por cómo fue acomodado el tema, los temas, ¿sí? Vamos a repasar un poco donde nos habíamos quedado en fuerzas intermoleculares, porque para lo que vamos a ver ahora, que son estados de la materia y puntualmente gases, es necesario que repasemos un poco dónde nos habíamos quedado. Pero antes que eso, sensaciones, no vamos a hablar de corrección de parcial porque recién hoy me alcanzaron los parciales, así que como sabrán, no hay notas aún. Pero bueno, ya me los alcanzaron, así que en el fin de en teoría yo ya podría ir mirándolos y corrigiéndolos. Para los del CUDI, la semana que viene me los van a alcanzar, así que lejos voy a estar de corregirlos el mismo lunes. Pero bueno, lo más probable es que todas las notas yo ya las tenga para la semana que viene, mitad, fines, ¿sí? También dependiendo de la cantidad que se presenta. Eso, no sé cómo se sintieron, más allá de, bueno, por otro lado, pedirles mil disculpas por la desprolijidad del día del examen. Eh, la verdad que no sabía de qué otra forma pedirles disculpas por todo el tema. Eh, les hice las constancias a los que me pidieron, no sé si alguno más necesitaba la constancia para presentar en el trabajo, si todavía está a tiempo, por el hecho del tema firmas y eso. Pero bueno, fue bastante desordenado todo, así que con esto en mente eh, ya hablé y bueno, dejé dicho varias cositas por una cuestión de que para las próximas fechas esto no se vuelva a repetir, por una cuestión de respeto a ustedes, por los tiempos que se han pedido por el tema de los exámenes y por sobre todas las cosas el estrés que se les suma a tener que rendir un examen. Así que bueno, eso mil disculpas, la verdad que nos superó tanto a las personas que yo les había, con las que había pedido los permisos y todo, y bueno, a mi persona también. Pero bueno, espero que hayan podido todos rendir dentro de todo el examen y que no les haya faltado el tiempo. No, a pesar de todo el tiempo nos alcanzó. Bueno, yo fui Buenísimo. casi una de las últimas en entregar eh, y llegamos re bien con el tiempo igual, a pesar del inconveniente. Bueno, bien, eso me deja más tranquila. Vicky tuvo un problema de salud que nos avisó después, así que bueno, por un lado agradecemos que está bien, que nos pudo avisar que estaba bien, pero bueno, no hubo forma de comunicarnos en el transcurso del examen, entonces hubo que solucionar, salir a pedir ayuda, porque más que nada el problema es el horario, porque hay varios compañeros docentes que también trabajan en el área de investigación, entonces cuando suceden este tipo de circunstancias no tienen drama y se quedan. Pero claro, dado nuestro horario y el inconveniente de que no sabíamos si llegaba o no llegaba, no lo pudimos solucionar en el momento. Pero bueno, también no les corresponde y esperemos que no vuelva a pasar. Pero si ustedes para 6 en punto no tienen novedades, avísenme. Igual estuvo bien que me avisaran porque si no, no me enteraba e íbamos a estar esperando todavía toda la situación. Pero bueno, así como estuvieron de despiertos de mandarme un mensaje, eh, si vuelve a pasar algo así, mándenme al toque para yo estar comunicada. La verdad es que confío en que por lo general suelo ser hincha y pedir tipo, ya está, ya llegaste, encontraste los parciales, esto, aquello. eh, y la verdad que como Vicky ya me había tomado exámenes antes, la verdad que me desligué y dije, bueno, sí, Vicky ya sabe dónde ir a buscar las cosas, si tiene algún problema me va a escribir y la verdad que nada, me sorprendió.
Pero bueno, lo bueno es que está bien y ustedes pudieron rendir el examen, pero bueno, vamos a tener en cuenta planes B, C, D para evitar este tipo de situaciones nuevamente. Bien, bueno, como parte de arrancar la segunda parte o comenzar estos bloques, no tenemos ejercicios para hacer, así que va a ser un repaso más teórico de lo que habíamos visto anteriormente en fuerzas intermoleculares para dar el pie a estados de agregación que un poco habíamos visto ya, pero lejos estoy de pedirles que se acuerden que vimos algo que no entraba. A ver, ahí se conectó, sí. Pero lo que nosotros veníamos haciendo, el caminito de teoría, era que nosotros presentábamos a la estructura de nuestro átomo. Cuando los átomos se unían, siendo en enlaces iónicos o enlaces covalentes, presentábamos la propuesta de Lewis, ¿sí? Como estructura de la molécula para predecir qué es lo que ocurre con los electrones, si se comparten, si se ceden, cómo van a ser esas interacciones entre los átomos. Una vez propuesto Lewis, teorizábamos la geometría de nuestra molécula en base a los dominios electrónicos y posteriormente predecir una geometría molecular. Con esa geometría molecular nosotros podíamos teorizar la polaridad de nuestra molécula y una vez teorizada la polaridad de la molécula y analizada la estructura, podíamos predecir las fuerzas intermoleculares que podían estar actuando entre moléculas o compuestos del mismo tipo. Y en el caso de una mezcla, poder predecir cuáles van a ser las que estén presentes con la posibilidad de interaccionar entre estas dos partículas, o estos dos compuestos o moléculas. Y los estados de agregación tenían cierta relación con esto, ¿sí? Que ahí les voy a compartir pantalla para que lo vayamos repasando. Hemos visto por aquí. Nosotros lo habíamos visto con el tema de los estados de la materia, o estados de agregación, que podemos encontrarlo de las mismas formas. Habíamos visto que la diferencia que va a haber fundamental en estos tres estados de la materia es la fuerza de las fuerzas de atracción intermoleculares que van a estar ocurriendo en ese momento y que son las fuerzas que van a estar acercando a las moléculas. No confundir, por eso les llamamos fuerzas intermoleculares o interacciones no covalentes, para no confundirlas con el tipo de enlace. Entonces, para diferenciar, decíamos, teníamos los enlaces iónico, covalente o metálico, y para las fuerzas intermoleculares o interacciones no covalentes, teníamos, dependiendo de la polaridad, se trataba de fuerzas de dispersión de London, fuerzas, interacciones dipolo-dipolo, y el caso del puente de hidrógeno como un caso particular de las interacciones dipolo-dipolo. También teníamos las fuerzas electrostáticas propias de los compuestos iónicos y decíamos que cuando ocurrían mezclas de dos compuestos diferentes, podían ocurrir otros tipos de interacciones como eran ion-dipolo inducido, que eso también dependía de qué compuestos estaban interaccionando con cuáles, ¿no? Y que explicaba un poco lo que ocurrían allá lejos y hace tiempo en soluciones cuando ustedes lo veían en Introducción a la Química. ¿Sí? ¿Está ahí? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Está todo muy borroso. Sí, hasta ahí sí. Bien. Si no, cualquier cosa que no se acuerden, lo repasamos. Bien. Entonces, cuando nosotros estamos en presencia de un compuesto, ¿sí? Lo más probable es que nosotros, si lo tenemos en el laboratorio, vamos a ver en qué estado de la materia está. Pero a veces cuando uno está armando las cosas para trabajar, ¿sí? Cuando está el día previo, donde uno prepara todas las cosas para su día laboral, uno tiene que preguntarse en qué estado de la materia van a estar los diferentes componentes o compuestos que ustedes van a utilizar a la temperatura que van a trabajar.
Y la respuesta a esta pregunta depende en gran medida del equilibrio entre las energías cinéticas de estas partículas, es decir, el movimiento de la partícula per se, y las energías de atracción entre partículas. Por eso habíamos dicho que había dos factores muy importantes que eran la temperatura y la presión. Y yo les había dicho que lo retengan porque eso lo íbamos a ver cuando viéramos gases. Hoy es ese día. ¿Y cómo vemos esas diferencias o a qué se refieren esas diferencias? Bueno, en los tres estados de la materia con los que nosotros trabajamos normalmente, que son gas, líquido y sólido, va a haber una energía de atracción, ¿sí? Mínima en el caso de los gases y máxima en los sólidos, mientras que la energía cinética de la partícula va a ser máxima o mayor en el caso de los gases y finalmente en los sólidos la energía cinética va a ser mínima. Y que eso lo explicábamos principalmente con el ejemplo del agua, cómo pasa del estado sólido al estado gaseoso, ¿sí? Pasando por el líquido, que en el sólido nosotros vamos a ver el famoso cubito de hielo, entonces vemos una estructura armada, compacta, donde el movimiento de las partículas, por decir energía cinética, va a ser meramente vibratorio, ¿sí? En el lugar, porque va a haber mayor atracción entre las diferentes moléculas de agua interaccionando entre ellas, entonces no van a tener movimiento libre, ¿sí? Sino que van a vibrar en el lugar del arreglo. En el caso del estado líquido es una situación intermedia, ¿sí? Entonces interaccionan, pero tienen más movimiento, más libertad de movimiento. Y en el caso del gas, las atracciones son mínimas, casi limitadas a colisiones, porque la energía cinética y la energía cinética es aún mayor por esta libertad de movimiento que tienen, ¿sí? Entonces, de ahí nosotros habíamos visto las diferentes fuerzas intermoleculares, ¿sí? Y que también estas propiedades, estas fuerzas intermoleculares permitían predecir muchas propiedades físicas, ¿sí? Como eran el punto de ebullición, punto de fusión, y habíamos dejado para esta parte de la materia viscosidad, tensión superficial y acción capilar, que principalmente esto se ve como propiedades de los líquidos, ¿sí? Entonces, brevemente pasamos a repasar las fuerzas intermoleculares que ya rindieron, que teníamos de las fuerzas más débiles a más fuertes, todo esto entre comillas, habíamos dicho, porque las fuerzas de dispersión o fuerzas de dispersión de London o Londres, según la traducción, van a ser las más débiles en comparación con moléculas polares, siempre y cuando estemos trabajando con tamaños pequeños. Como nosotros trabajamos acá en química general e inorgánica, desde lo general tenemos que decir que, entre comillas, las fuerzas de dispersión de London son las más débiles. Desde lo inorgánico lo podemos llegar a justificar porque las fuerzas de London van a cobrar más fuerza, que era lo que habíamos comentado, cuando a medida que aumenta el tamaño de la molécula, ¿sí? O del compuesto. Seguido en más fuerte están las fuerzas dipolo-dipolo, donde entran a jugar solamente las moléculas polares, y el enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno como un caso especial de dipolo-dipolo, donde los requisitos para que esto ocurra, ¿sí? Era una interacción entre hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo como es el oxígeno, el flúor o el nitrógeno. Sí podíamos encontrar en otros casos moléculas aceptoras de puente de hidrógeno, ¿sí? Pero en sí, si yo tengo que analizar una molécula, un ejemplo es el agua, que va a poder interaccionar por puente de hidrógeno entre moléculas de agua también. Los dos primeros tipos que mencionamos que son los más conocidos, porque son las fuerzas de London y dipolo-dipolo, son las que nosotros conocemos como fuerzas de Van der Waals. También está el caso de ion-dipolo, que lo habíamos justificado con el ejemplo del agua con sal. Ahí lo que va a ocurrir es una interacción ion-dipolo, porque vamos a tener iones disueltos en el agua y los polos de la molécula de agua van a interaccionar con los cationes y aniones respectivamente. Bueno, acá habíamos hablado un poco de los fenómenos que intervenían en las fuerzas de dispersión. Eso no hace falta mucho repasar, sino
ver más por arriba los factores que afectaban a esta fuerza de dispersión. El tema de la polarizabilidad y el punto de ebullición. Nosotros lo que habíamos dicho es que si algo es más difícil de polarizar, es decir, de hacer polos, va a tener un punto de ebullición más bajo, ¿sí? Y que eso significa menos fuerza intermolecular, ¿sí? Una molécula más pequeña va a ser de menor peso molecular, menos electrones. Esto como caso del punto de ebullición en moléculas de London. Dipolo-dipolo habíamos visto esto mismo, cuanto más para moléculas de masa y tamaño aproximadamente iguales, cuanto más polar sea la molécula, mayor va a ser su punto de ebullición. También el tamaño va a afectar, ¿sí? Acá esto que yo les decía, esto es entre comillas, que dipolo-dipolo es más fuerte que las fuerzas de dispersión en todos los casos, ¿sí? Y acá habíamos analizado casos puntuales de interacciones donde nosotros lo podíamos explicar, ¿sí? Con el tema de el puente de hidrógeno, como la interacción del hidrógeno con átomos muy electronegativos hacía que ocurra este tipo particular de dipolo-dipolo, que es el puente de hidrógeno, mejorando esas o fortaleciendo esas interacciones, por lo que el punto de ebullición era mayor. ¿Por qué? Porque había que entregarle más energía para que nuestras moléculas se separen entre ellas. Ahí analizamos el tema de los puentes de hidrógeno, moléculas aceptoras. El tema de la flecha, cómo indicar, ¿sí? El momento dipolar en estas moléculas, ¿sí? El hidrógeno va a ser nuestra densidad de carga positiva, por eso es una cruz, la punta, como la parte final de nuestra flecha, ¿sí? A propósito está hecha esa raya para que nosotros nos ubiquemos cuál es el más positivo y cuál es el más negativo. El caso del ion dipolo, que lo habíamos dicho, y acá nos habíamos quedado con cómo reconocer qué fuerza intermolecular va a ser la prioritaria, ¿sí? Nosotros sabíamos que las fuerzas de London o fuerzas de dispersión de London siempre están, pero que íbamos a tener algunas más fuertes que otras. Y nos habíamos quedado acá con las propiedades de los líquidos afectadas por las fuerzas intermoleculares, que punto de ebullición habíamos discutido anteriormente, por esto de que a mayores fuerzas intermoleculares, mayor iba a ser el punto de ebullición, pero nos habían quedado pendientes estas propiedades físicas. Hasta ahí, ¿venimos bien con el repaso? Sí, profe. Buenísimo. Bien, entonces entramos en lo que es la viscosidad. Nosotros la vamos a definir como la resistencia de un líquido a fluir, ¿sí? Esto nosotros lo podemos comprobar con nuestra vida cotidiana, ¿sí? Más que nada para lo que son, propiamente dichos, líquidos viscosos, ¿sí? Que nosotros también lo podemos ver, por ejemplo, en el caso del aceite, que ahí nosotros podemos ver que es mucho más viscoso, ¿sí? Que el agua. No así lo mismo que denso, ¿sí? No hay que confundir. Y está relacionado también con la facilidad con la que las moléculas pueden pasar unas sobre otras, ¿sí? Entonces, ahí podemos analizar que las fuerzas intermoleculares no solo va a haber una interacción, ¿sí? Sino cómo se acomodan esas moléculas en la interacción. Podemos decir que la viscosidad va a aumentar con fuerzas intermoleculares más fuertes y va a disminuir con una temperatura más alta, ¿sí? Y hay bastantes estudios de viscosidad, les diría que hasta posgrados en viscosidad, pero sin ir más lejos, tenemos como factores o definiciones para caracterizar
a los compuestos, que este es el SAE que les muestro ahí en la imagen, que un SAE 40, ¿sí?, significa un mayor número, una mayor viscosidad y que hay una caída más lenta. Mientras que un SAE 10 tiene un menor número, tiene una menor viscosidad y cae más rápido. Y acá lo podemos ver con ejemplos dentro de lo que es orgánica, ¿sí?, todo lo que son hidrocarburos, que si nosotros los pensamos está todo dentro de la familia de los aceites, petróleo, combustibles, ¿sí? Y fíjense que el hexano, que tiene 6 carbonos como cadena principal, va a tener 6 por 12, 72. Y hidrógenos va a tener 6 por 12, 12, 14. Entonces va a tener, si no me equivoco, algo de 86 gramos de masa, mientras que el decano va a tener alrededor de 134 aproximadamente, o sea que estamos hablando casi casi el doble de masa aproximadamente, y ven cómo la viscosidad aumenta. Esto es viscosidad kilos por metro sobre segundo, es decir, cuánto le cuesta fluir. Y a 20 grados, fíjense que esto es 1,42 por 10 a la menos 3 y el hexano es 3,26 por 10 a la menos 4. O sea, un orden de magnitud menos. O sea, 10 veces, es 10 veces más viscoso el decano que el hexano. Y eso también tiene que ver con lo que yo les explicaba de las fuerzas de dispersión de London, que a mayor tamaño, y en el caso del orgánico, a mayor largo de la cadena, mayores fuerzas de interacción de London o de dispersión de London van a tener. Entonces, a mayor fuerza intermolecular, mayor es la viscosidad. Nosotros nos interesa más que nada quedarnos con las definiciones, ¿sí? Como les dije, particularmente parámetros como la viscosidad son casi dignos de posgrados en materiales, ¿sí? Que es una rama muy interesante, más para los que están en alimentos y en biotecnología. En alimentos por todo lo que es el desarrollo de los alimentos o la caracterización de los alimentos. Y en el caso de, ojo, igual no solo biotecnología, porque hay varias carreras de ustedes que están relacionadas con la síntesis de materiales, y un parámetro para caracterizar la producción de materiales o la síntesis de materiales es la viscosidad. Yo tuve la posibilidad de hacer un curso de posgrado sobre esto y me era fascinante cómo llegaba al análisis de cuál era la viscosidad óptima para, por ejemplo, esto le interesa más a los de alimentos, para un ketchup, por ejemplo, y en qué va a ir. Entonces, dependiendo del envase, la viscosidad que va a ser necesario, porque vos necesitas que sea lo suficientemente viscoso como para, y bueno, y fuerzas, etcétera, y todo como un análisis, para que vos agarres el sobrecito y no se te chorree, pero que apenas aprietes, caiga. Entonces hay todo un análisis para que tenga la consistencia correcta para que pueda ser utilizado y que no te hagas un enchastre. Nada, datos, pero que está bueno para relacionarlo con lo que ustedes están estudiando. Después el fenómeno de tensión superficial, quizás nosotros no lo vemos tan cotidiano, pero sí lo vemos en típicos documentales, ¿sí? De estos bichitos. Pero a lo que apunta el fenómeno de tensión superficial, ¿sí? Es a explicar qué es lo que ocurre cuando estas fuerzas internas, o mejor dicho, en la organización de estas fuerzas intermoleculares, no se van a comportar todas iguales o no van a generar la misma resistencia en todos los puntos, porque vamos a tener, por un lado, fuerzas internas, ¿sí?, que podemos ver acá en la imagen. No es lo mismo las fuerzas a las que está siendo sometida
esta molécula, ¿sí? Que a todos los lados está interaccionando, mientras que las superficiales interaccionan a los costados, pero arriba no tienen ninguna interacción. Entonces, se habla de la tensión superficial como una explicación de que el líquido en cuestión va a actuar como si tuviera una piel, ¿sí? Debido a las fuerzas internas adicionales que va a tener en su superficie. Entonces, esas fuerzas se van a llamar tensión superficial. ¿Por qué? Porque cuando algo, por ejemplo, cuando cae una hojita o la típica, se te cae como una pestañita en el agua, eso va a interaccionar con la superficie del agua. Entonces, por las interacciones que hay desde abajo, es como que lo sostiene a eso que se cae sobre la superficie. Y a mayores fuerzas intermoleculares, más chances tenemos de que se forme esa piel, por así decirlo. Y un ejemplo muy claro es el del agua, que si ustedes lo ven, o lo prueban en su casa con cosas bastante chiquititas, tampoco algo potente, porque ella directamente se hunde, pero sí permite fenómenos como la flotación, etc. Pero bueno, tiene que ver con las fuerzas que vienen desde abajo. Lo que dice acá en inglés, que después se los voy a traducir para subírselos al campus, es que acá lo que dice es que analizando una molécula en el interior, cada fuerza está balanceada por las fuerzas que están empujando en direcciones opuestas. Si una empuja para la derecha, otra está presionando para la izquierda, para arriba, para abajo, en las diferentes direcciones. Entonces, en el interior de la molécula no termina de sentirse, o la fuerza neta no termina siendo cero y no se mueve en ninguna dirección. Mientras que en el caso de las moléculas superficiales que dice acá arriba, eh, no hay fuerzas de cancelado, ¿sí? Desde arriba, porque arriba no está interaccionando con ninguna molécula de agua, sino con aire. Entonces, de esa forma, cada superficie de la molécula siente como como una red, ¿sí? Que empuja. Eso es lo que dice ahí. Igual después yo se los traduzco así ya les queda. Después tenemos lo que son los fenómenos de cohesión y adhesión. Cohesión no es cohesión de literatura o de prácticas del lenguaje. A ver, disculpen, ¿eh? No, me avisaron por el tema de a los que les están tomando en CUDI. Bien. Entonces, cohesión y adhesión son dos propiedades físicas, también que están involucradas las fuerzas intermoleculares. Y acá lo que nosotros vamos a hablar es que estas fuerzas intermoleculares que unen moléculas similares entre sí se van a denominar fuerzas de cohesión. Mientras que cuando nosotros analicemos aquellas que unen una sustancia a una superficie, se van a denominar fuerzas de adhesión o adhesivas. Estas fuerzas son importantes en la acción capilar o para analizar lo que es la capilaridad. Entonces, si dividimos en dos, cohesión va a ser para que interaccionen moléculas similares y en el caso de la adhesión, para que una sustancia interactúe con una superficie. Entonces, observando la capilaridad, ¿sí? Que capilaridad seguramente habrán visto, más si alguno hizo técnico bioquímico o alguna tecnicatura por el estilo, o para extracción de sangre, habrán visto lo que es la capilaridad, ¿sí? O trabajar con capilares. Esto se explica
como el ascenso de líquidos por tubos estrechos, que se llama acción capilar. En esto trabajan las dos fuerzas, la adhesiva y la cohesiva. Las fuerzas adhesivas van a traer el líquido hacia la pared del tubo y las fuerzas cohesivas van a traer el líquido hacia sí mismo. Entonces, dependiendo de cuáles sean más fuertes, si las adhesivas o las cohesivas, lo vamos a ver en esta capacidad de esta acción capilar y que también se pueden ver en tubos de ensayo, por ejemplo. En el caso del agua, tiene más fuerzas adhesivas, perdón, tiene fuerzas adhesivas fuertes con el vidrio, mientras que el mercurio es más la fuerza de cohesión consigo mismo que lo que puede interactuar con el vidrio. Entonces nosotros si vemos estos tubos podemos decir, aunque no nos digan que es agua y mercurio, acá podríamos decir que el tubo 1 tiene más fuerzas adhesivas, ¿sí? Porque por eso se hace como esta pancita, porque tiene más tendencia a unirse al vidrio. Y en el caso del mercurio, la pancita para arriba, ¿sí? Cóncavo o convexo, la pancita para arriba quiere decir que está poniendo todo de sí en lo que son las fuerzas para interaccionar entre ellos mismos. ¿Sí? Entonces, acá podemos ver fuerzas adhesivas y acá cohesivas. Y acá lo vemos como haciendo un zoom de lo que está ocurriendo. El agua interaccionando con el vidrio. Y acá el mercurio evitando interaccionar con el vidrio para seguir interaccionando entre sí mismo. Esto también explica la capilaridad porque los capilares son de vidrio. Entonces, en función de eso, sube por estos capilares. También se usa la capilaridad para sembrar, o los capilares se usan para sembrar en algunas técnicas de purificación y de separación de moléculas, así que van a ver más capilares a lo largo de la carrera. Y finalmente, tenemos algo más conocido, que es la presión de vapor, que si bien es conocido, es difícil de entender para lo que nosotros conocemos, ¿sí? Como vapor. Lo que se busca explicar con el fenómeno de presión de vapor es que a una cierta temperatura dada, algunas moléculas líquidas tienen suficiente energía para escapar de la superficie y convertirse en un gas. Entonces hablamos de como un punto específico, ¿sí? Porque a medida que aumenta la temperatura va a aumentar la fracción de moléculas que tienen suficiente energía para liberarse. Y que esta presión de vapor, ¿sí? Va a explicar lo que después nosotros conocemos como punto de ebullición, ¿sí? Entonces, en la presión de vapor, acá, ¿sí? Va a ser el mínimo, acá tenemos la mínima energía cinética necesaria para que escape esas primeras moléculas líquidas a gas. Y acá lo que vemos es cómo se llega con baja temperatura y con alta temperatura la cantidad de moléculas que van pasando de un lado al otro. Nada, son ejemplos. Pero ¿qué pasa? A medida que más moléculas escapan del líquido, aumenta la presión que ejercen, ¿sí? Porque hay una mayor presión en el vapor y esto nos va a permitir después pasar a gases. Entonces, el líquido y el vapor van a alcanzar un estado de equilibrio dinámico, ¿sí? Donde van a ir intercambiándose. Equilibrio dinámico significa que las moléculas del líquido se evaporan y las moléculas del vapor se condensan a la misma velocidad, ¿sí? Entonces es como que es un sube y baja. Una molécula escapó, empezó a escaparse las moléculas. Pero cuando llegan al equilibrio dinámico, en lo que una molécula escapa a vapor, la otra se condensa y se hace líquida. Vapor, líquido, vapor, líquido, vapor, líquido. Entonces queda una determinada cantidad de líquido y una determinada cantidad de vapor equilibrada, ¿sí?
A eso se le llama equilibrio dinámico, porque se mantienen las mismas cantidades, o en su caso, mismas concentraciones, en el caso de que se analice, pero están en movimiento. No es que queda estanco el vapor, estanco el líquido y no se movió nada más. Espera un segundito, ¿eh? Un segundo que me preguntó Diego Calderón una cosita. Listo. Eh, Listo. Ahora sí. Me preguntaron unas cositas. Bien. Bueno, nos habíamos quedado hasta ahí, hasta equilibrio dinámico. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, por ahora sí. Bien. Ah, y con lo de la pregunta, si no tiene que ver con la densidad, en realidad son con respecto a lo de la viscosidad, no tiene, no están íntimamente relacionados, o sea, podría explicarse, después les busco la relación entre viscosidad y densidad, pero son dos conceptos diferentes. Porque en el caso de la densidad es la relación masa-volumen que hay. Viscosidad es esta tendencia o dificultad o facilidad para fluir. Bien, entonces, para relacionar la presión de vapor con el punto de ebullición, nosotros vamos a hablar que el punto de ebullición de un líquido va a ser la temperatura a la que su presión de vapor es igual a la presión atmosférica. Nosotros recordemos que nuestra presión atmosférica, dependiendo en la unidad que se mida, son de 760 torricelli, o en el caso de atmosférica es una atmósfera, ¿sí? Entonces podemos decir que el punto de ebullición de nuestro líquido va a ser la temperatura exacta en la que estas presiones de vapor y presión atmosférica se igualan. Entonces, como dijimos, si se alcanza esta presión de vapor, empiezan a estas primeras moléculas de agua, ¿sí?, en estado líquido, a pasar al estado gaseoso. Y por eso nosotros veíamos que a esa temperatura empieza a ebullir. Este es el caso del agua. Entonces, nuestro punto de ebullición del agua es 100 grados. La presión de vapor, en este caso, va a ser una atmósfera a 100 grados. Ahora, el punto de ebullición normal, como les decía, es la temperatura a la que esta presión de vapor es a 760 torricelli.
Después hay otras unidades. Nosotros vamos a manejarnos más que nada con atmósferas, ¿sí? Que es una atmósfera. Pero si no tienen otras unidades que seguramente van a indagar un poco más en física, ¿sí? Que, por ejemplo, son los milímetros de mercurio, los pascales. Los milímetros de mercurio está pensado más que nada para los termómetros de mercurio. La equivalencia de Torricelli a milímetros de mercurio es la misma, o sea que 760 milímetros de mercurio también es la atmosférica. Después tienen los pascales, los hectopascales, porque los pascales son un montón. Es como decirle medirlo en miligramos, termina siendo como mucho. Pero Nos bueno, faltan los Kelvin. no, porque grados Kelvin es temperatura. Esto estamos hablando de presión, ¿eh? Ah, cierto. Pero sí, lo que es temperatura, nosotros tenemos 3 unidades de temperatura, que son los Celsius, que son los que nosotros conocemos y que nosotros usamos, los grados Kelvin, que también son centígrados, pero la escala va de 273 a 373 para nuestro 0 a 100. Y después tienen los grados Fahrenheit, que son los que utilizan principalmente en Estados Unidos. Y Europa me parece que también. Pero para lo que es el sistema científico se usan los grados Kelvin. Bien. Esto era lo que nos faltaba de líquidos, que no tenía mucho sentido verlo antes del parcial, porque íbamos a continuar con la parte de gases, ¿sí? Sólidos no los trabajamos mucho. Pero sí, toda la parte de gases, necesitamos entender qué pasa con el líquido para después poder venir a lo que ocurre en gases. Entonces, vamos a arrancar con gases, ¿sí? Hoy vamos arrancando, después vemos hasta lo que llegamos. Principalmente para las características que tienen los gases. Como nosotros venimos diciendo, sólidos y líquidos son estados más ordenados y con menor energía cinética, ¿sí? Siendo los líquidos los más tibios de todos, pues son los intermedios. Pero en particular, las propiedades físicas de los gases son todas similares. Nosotros trabajamos el caso de los gases porque nos permite, por un lado, que tengan tantas similitudes y los podamos idealizar, ¿sí? Podamos como normalizar las características de todos los gases en pocas, nos ayuda a nosotros también trabajar y analizar a nuestros diferentes compuestos. Es más, si ustedes se fijan, hay muchas propiedades químicas que vimos. De hecho, propiedades periódicas, si se acuerdan, hay aclaraciones en las que dicen en estado gaseoso. Después vimos también en reacciones químicas, que muchas veces las reacciones químicas se evalúan en función de que estén en estado gaseoso, porque es el estado más sencillo de analizar. Que uno diría, pero ¿por qué sería más sencillo si están como en mayor movimiento? El tema es que están como más sueltas, entonces nos permite ver como la escala atómica o molecular. Después es un compuesto que principalmente, o mejor dicho, las moléculas de los gases están compuestos principalmente por elementos no metálicos con fórmulas simples y masas molares bajas, ¿sí? Sin ir más lejos, los gases más conocidos son el oxígeno, el dióxido de carbono, el cloro gaseoso, el nitrógeno, el hidrógeno, que son los componentes de nuestro aire y que están dentro de lo que nosotros utilizamos. A diferencia de los líquidos y los sólidos, los gases se expanden para llenar sus contenedores, ¿sí? Ocupan todo el espacio que tienen. Son altamente comprensibles, ¿sí? Es decir, que los puedo comprimir. Tienen densidades extremadamente bajas, ¿sí? Por eso fluyen. Por eso también es fácil confundir lo de la fluidez que habíamos dicho, porque se reparten por todos lados. Y dos o más gases forman una mezcla homogénea, porque nosotros no lo podemos ver.
salvo cosas muy particulares, que sean gases que tengan algún color en particular, ¿sí? Pero si no, normalmente los gases, al ser transparentes, forman una mezcla homogénea. O que en realidad, como los demás son transparentes, capaz que vemos el gas de otro color, pero no vamos a distinguir los otros que puedan estar mezclados entre ellos. Y vamos a ver que hay diferentes variables que van a definir el estado de un gas. Y estas variables pueden ser la temperatura, la presión, y eso va a impactar en el volumen y la cantidad de gas, que generalmente va a estar expresada en moles. Entonces, como nosotros la temperatura dentro de todo ya sabemos con qué trabajamos, ¿sí? Sabemos que la temperatura es esta entrega de energía que nosotros la vemos en forma de calor, que nosotros lo vemos numéricamente como esta temperatura a la que elevamos. El volumen ya sabemos que es este espacio que ocupa nuestro compuesto o nuestra mezcla de compuestos. Y lo que es cantidades, tuvieron toda una unidad en Introducción a la Química de cantidades en química, que principalmente nosotros los expresamos en moles porque estamos trabajando en la macroescala. Pero presión es un concepto que nosotros no ahondamos mucho. Entonces, la presión, estoy viendo que tenía un montón de errores, voy a tener que modificarla con más detalle. La presión es la fuerza que está aplicada por unidad de área, ¿sí? Que es esta pequeña fórmula que es fuerza sobre área, ¿sí? Y esta presión va a tener un rol muy importante, más con esto que dijimos previo, que son altamente comprensibles. Entonces nosotros podemos comprimirlo aplicando cierta presión, ¿sí? Y otro lado, teniendo en cuenta también esta propiedad de la presión de vapor que habíamos hablado, la presión atmosférica también va a tener un rol importante y es el peso del aire por unidad de área. A eso vamos a definir como la presión atmosférica. Por eso no todo el tiempo es una atmósfera, ¿sí? Puede ir cambiando. Eh, o en diferentes puntos del planeta puede haber diferencias en la presión atmosférica, pero vamos a hablar de condiciones normales de presión a una atmósfera. Acá vemos un ejemplo de una columna de aire, ¿sí? La presión atmosférica en la superficie de la Tierra y cómo esta es afectada por la fuerza gravitacional, ¿sí? Porque esto probablemente lo hayan escuchado muy lejos en secundaria, o si vieron física ya, que la fuerza, el peso nuestro es nuestra masa afectado por la fuerza gravitacional, ¿sí? O la aceleración, la gravedad, ¿sí? Como aceleración. Entonces, dependiendo de los diferentes puntos donde tengamos la misma fuerza gravitacional, va a ir cambiando ese peso. Y por correspondiente, ese peso va a cambiar. Al cambiar el peso, cambia la presión atmosférica. Esto que les decía, unidades de presión, vamos a tener estos pascales, que esto también, ¿ustedes ya cursaron física o todavía no cursaron física? No, ok, No, todavía no. todavía no, perfecto. Bien, entonces, vamos con una breve explicación. La dejo para el final de los finales. Puede pasar. Por lo general, los que somos más del palo de biología o de química no somos muy fanes de la física. Bien, entonces ahí les comparto pantalla. Bien, ahí les comparto
pantalla. Bien. Sí, yo desconocía cómo tenían ustedes armado su... cómo tienen ustedes las materias. Igual tampoco es... les cambia la existencia, es para que más o menos entiendan un poco el pasaje de unidades. Como la presión es igual a la fuerza sobre el área, ¿sí? O superficie, las unidades en las que ustedes van a encontrar a la presión, ¿sí? Que son pascales, bar. Eso si le prestan atención en los programas del clima o... escribí horrible. Milímetros de mercurio o Torricelli. Si le prestan atención también al clima de Google, creo que en el de clima de Google también aparece, tienen diferentes unidades, ¿sí? Pascales, hectopascales o bar, milímetros de mercurio, Torricelli, atmósfera, son las diferentes unidades en las que podemos medir la presión. En el caso del pascal, la equivalencia es que un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. Para los que hayan visto, ¿sí? Las unidades de fuerza o de peso, Newton es una unidad de fuerza, ¿sí? Y que es la que más se utiliza en el sistema. Para aclararles más que nada, ¿sí? Que van a ver esto y si lo ven no van a entender a qué se refiere. Pero sepan, ¿sí? A lo que a nosotros nos interesa, es que estas son las diferentes unidades de presión. Y si nosotros hablamos de presión atmosférica, vamos a hablar que una atmósfera, va a ser nuestra presión atmosférica, perdón, sí, nuestra presión atmosférica, que va a ser lo mismo que 760 Torricelli, que va a ser lo mismo que 760 milímetros de mercurio, que va a ser lo mismo que 101.325 kilopascales. Por eso no se suele usar kilopascales, sino que ni pascales. Se suele utilizar hectopascales. Y en el caso de los bar, un bar son 10 a la 5 pascales, lo que es lo mismo decir 100 kilopascales. Nada, esto es más que nada para que tengan en cuenta las unidades, ¿sí? Que van a tener más de una, pero que nosotros principalmente nos enfocamos en estas y con más detalle en esta, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces volvemos. Lo voy a acomodar acá. Reanudar. Bien, entonces volvemos. Después la otra aclaración que van a tener en las diapos es que esto de los milímetros de mercurio o Torricelli surgen de un experimento donde literalmente lo que ocurre es medir la diferencia de altura en milímetros de dos columnas de mercurio conectadas, como en el barómetro de la figura. Todo apretado. Entonces, así se mide la presión. Nada, es un sistema viejísimo, pero que fue uno de los precursores que nos permitió evaluar la presión, ¿sí? Y poder medirla. Después se fue afinando las metodologías para medir y entra en juego el manómetro, que se utiliza para medir la diferencia de presión entre la atmosférica y la de un gas en un recipiente. Entonces, lo que vemos ahí en la imagen, ¿sí? Se utiliza para medir la presión en la atmósfera en un momento dado, ¿sí?
Acá ustedes pueden ver que la presión de un gas va a ser igual a la presión atmosférica más, ¿sí?, la presión en esta altura. Entonces podemos decir, o para trabajar con la menor cantidad de variables posibles, vamos a hablar de presión estándar, ¿sí?, a la presión atmosférica normal al nivel del mar. Y qué es lo que yo les decía acá, que es igual a una atmósfera, 760 torricelli, 101, 325 kilopascales, bla, bla, bla. Lo que ya veníamos diciendo. Pero esta presión estándar se suma a lo que ustedes pueden llegar a encontrar en bibliografía como condiciones normales de presión y temperatura. Dentro de las condiciones normales de presión va a ser esta. De temperatura normalmente se suele trabajar o a 0 grados o a 25 grados. Y acá van a entrar en juego diferentes leyes que nos van a permitir predecir el comportamiento de nuestros gases, ¿sí?, desde qué volumen ocupan, cuánta presión están ejerciendo, y después poder ir relacionándolo con la temperatura a la que estamos trabajando y la cantidad o concentración que tenemos de nuestros gases. Entonces la ley de Boyle lo que nos dice es que el volumen de una cantidad fija de gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión, ¿sí? Y que esta ley, así como está enunciada, se transformó después en una fórmula, ¿sí? Nosotros lo podemos ver acá, que nuestro gas, el volumen de nuestro gas era de 60 mililitros, ¿sí? Y la presión atmosférica era de 700 torricelli. Se le agregan 700 milímetros de mercurio y vemos 30 mililitros de volumen. Se lo comprimió. Esperen un segundito. Por las dudas de que... Listo, ahí se los pasé. Bien. Entonces, como les decía, las relaciones matemáticas con la ley de Boyle, porque, como habíamos dicho, hay algunas cuestiones que van a ser más teóricas, ¿sí? Pero de esa teoría y de esa información que se fue sacando a medida que pasó el tiempo, se fueron llevando a expresiones matemáticas para poder predecir cómo se está comportando nuestro sistema. Entonces podemos decir que la relación presión por volumen va a ser constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto implica que el volumen sea inversamente proporcional a la presión, dada esta cantidad fija de gas y de temperatura constante. Entonces esto se va a cumplir si se mantiene la cantidad de gas y la temperatura trabajando a una misma temperatura. Entonces esto significa que si comparamos dos estados, ¿sí?, un estado 1 y un estado 2 de nuestro gas, la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Lo que sí puede pasar es que en algún caso la presión aumente y el volumen disminuya y viceversa. Entonces, si nosotros graficamos presión versus volumen, no va a ser lineal. Pero si graficamos volumen versus 1 sobre presión, sí va a resultar una relación lineal, ¿sí? Porque van a ser inversamente proporcionales. Esto desde la explicación matemática. Entonces, eso también conectado con la ley de Charles nos va a ayudar a ir definiendo las fórmulas para definir a nuestros gases. Lo que nos dice la ley de Charles es que el volumen de una cantidad fija de gas a una presión constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Entonces, estas proporcionalidades le van sumando datos. Boyle nos dijo la relación inversamente proporcional a la presión. Perfecto, lo que vemos acá en el gráfico.
Ahora Charles le suma que el volumen va a ser directamente proporcional a la temperatura. Entonces tenemos otro dato más, que el volumen va a ser constante por la temperatura. Esto significa que si comparamos dos condiciones a presión constante, el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser el volumen igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Esto que nos va a permitir explicar que si yo trabajo a diferentes temperaturas, me va a variar el volumen. Entonces, a mayor temperatura, ¿sí? Mayor volumen que ocupa. Y después le sumamos la ley de Avogadro, que si escuchan el nombre Avogadro, aparte de agarrarle escalofrío acá atrás en la nuca, por acordarse del famoso 6,022 por 10 a la 23, Avogadro lo que propone es que el volumen de un gas a temperatura y presión constantes es directamente proporcional al número de moles del gas. Entonces, acá Avogadro suma un dato más, que es la relación que hay del volumen que ocupa nuestro gas con la cantidad de moles que tenemos del gas. Y nos da un dato de vital importancia que se los van a terminar aprendiendo de memoria, que es que a temperatura ambiente un mol de gas va a ocupar 22,4 litros. ¿Sí? Y esto siempre que sea un solo mol y a temperatura ambiente. Entonces, matemáticamente, esto nos está sumando a que el volumen 1 sobre la cantidad de moles 1 va a ser igual al volumen 2 sobre la cantidad de moles 2. Entonces, acá, por ejemplo, comparamos, ¿sí? Que en el caso del helio, el nitrógeno y el gas metano, van a ocupar el mismo volumen en una misma presión, una misma temperatura, esto que les decía, condiciones normales, temperatura y presión. La masa de los gases va a ser la misma. Perdón, la masa de los gases no va a ser la misma, pero el número de moléculas sí. Se van a distribuir a lo largo de todo ese volumen, a lo largo y a lo ancho de todo ese volumen. Estas son asociaciones que se van haciendo a partir de estos principios y leyes que van aportando estos diferentes químicos que nosotros podemos definir o explicar como gases ideales, ¿sí? Acá lo que estamos haciendo es una idealización de los gases, porque no es lo mismo el helio que el nitrógeno que el metano, pero esto nos permite hacer una cierta aproximación al comportamiento. Entonces podemos decir que la ecuación de los gases ideales, hasta ahora, con los tres aportes, tenemos que el volumen es aproximadamente el resultado de la multiplicación entre el número de moles por la temperatura dividido la presión. ¿Sí? Y que para los que ya vieron gases, ya sea porque están recursando esta asignatura o que lo vieron en alguna otra o en la secundaria, etcétera, se acerca bastante a la fórmula final que nosotros conocemos como la fórmula de los gases o ecuación de los gases ideales, que es presión por volumen es igual a la cantidad de moles por una constante de proporcionalidad que se llama R por la temperatura. ¿Sí? Esta igualdad es posible, o sea, pasamos de este aproximado a una igualdad a partir de la constante de proporcionalidad. Y que acá viene una de las mejores reglas memotécnicas, matemáticamente hablando, que es pavo-ratón. ¿Sí? No sé si la escucharon. Si no la escucharon, bienvenida es. Que ahí les comparto pantalla para mostrarle cómo es. Es sencillito igual.
que si no la escucharon, es una muy buena regla mnemotécnica para la fórmula, que es pago, vamos a exagerarlo para aprenderlo, como toda situación matemática, a los mismos lados, si se están multiplicando, se pueden anular. Entonces, anulo A con A o con O, entonces me queda la fórmula P por B es igual a R por T por N. ¿Sí? Regla memotécnica. El pavo ratón salva vidas. Nada, les dijera sencillito la regla, pero eso nos permite, esta ecuación, la pavo ratón, esta ecuación nos permite trabajar siempre y cuando estemos con gases, estemos idealizando al gas, ¿sí? Que ahora vamos a ver un poquito más adelante, pero también hay fórmulas con modificaciones que nos permiten trabajar lo más real posible. Pero esta ecuación de los gases ideales permitió predecir un montón de comportamientos y trabajar en vías generales con gases. Ahí les muestro. ¿Qué pasa? Lo que es la fórmula, como nosotros la tenemos, ¿sí? Tiene un montón de información, porque tiene presión, tiene volumen, tiene número de moles, es decir, cantidad de materia, y temperatura, aparte de la constante de proporcionalidad, ¿no? Entonces, de esa misma fórmula podemos sacar un montón de datos. Por eso la importancia de esta ecuación, no solo para hacer cuentas muy bonitas a tomar en un examen. Por ejemplo, si nosotros dividimos ambos lados de la ecuación de los gases ideales por volumen, por la constante R y por T, nosotros podemos obtener esta ecuación que es N sobre B es igual a P sobre RT. Es decir, número de moles sobre volumen es igual a la presión dividido la constante por la temperatura. Hasta ahí, más que 2 o 3 pasajes matemáticos, como que no nos brinda nada. Ahora, los moles, si nosotros sacamos la masa molar, ¿sí? O numéricamente la masa molecular de nuestra tabla periódica, tenemos efectivamente la masa. Entonces, si nosotros multiplicáramos por el peso molecular a ambos lados, tendríamos un desglose de lo que es la ecuación de densidad, pero aplicada a gases en particular. Es decir, que vamos a lo concreto. Mentalicémonos en un tubo de gas. ¿Cuán fácil va a ser saber cuántos moles de gas tengo ahí? O cuánta cantidad de moléculas tengo en ese tubo de gas. En cambio, puedo tener la masa molecular al saber la identidad de mi gas. Puedo medirle la presión con un barómetro, un manómetro, un barómetro. Tengo la constante de los gases y puedo medirle la temperatura. Entonces, con todos esos datos, le puedo medir la densidad a mi gas. ¿Sí? Entonces, fíjense, matemáticamente hablando, nosotros podemos, con estos desgloses, sacar datos que en otro concepto, en otro contexto, no lo podríamos haber medido. ¿Sí? No sé si se entiende. Cualquier cosa, me interrumpen. Ahí estoy volviendo a la videollamada desde la tablet para ver los mensajitos. Entonces, fíjense cómo, porque la fórmula que nosotros conocemos de densidad es masa sobre volumen. Y pesar la masa de un gas sabemos que no es fácil. ¿Sí? El volumen capaz que lo podemos medir por una cuestión del recipiente. Pero, si no, en vías generales es muy difícil medir la masa. Bueno, entonces acá podemos medir la densidad a partir de todos estos datos que dentro de todo son conocidos o medibles, de forma más sencilla.
Ahora, la densidad de la masa molar de un gas. Si nosotros recapitulamos, vamos a necesitar conocer la masa molecular, la presión y la temperatura para calcular la densidad de un gas. Y además, si conocemos la masa, volumen y temperatura de un gas, se puede hallar su masa molar. Entonces ahí es otra cuestión. Podemos tener la incógnita de no saber qué gas es el que yo estoy teniendo ahí, pero si encuentro la forma de pesar, puedo sacar la masa, volumen y temperatura y ahí puedo hallar la masa molar. Dependiendo de la situación problemática, yo puedo ir y venir. Pero fíjense como una sola fórmula, aplicándole detallecitos matemáticos, cómo me puede brindar información. Bien. Y hasta ahí nosotros venimos hablando de un solo gas, una sola presión. Ahora, Dalton hizo un aporte bastante interesante donde dijo, muy lindo todo, pero ¿y si tengo mezcla de gases? ¿Cómo puedo explicar todo esto? ¿Cómo puedo hacer? Entonces dice Dalton que si dos gases no reaccionan eh, combinándose en un recipiente, van a actuar como si estuvieran solos en el recipiente. ¿Sí? Él propone eso. Que si yo cuando agrego los gases no reaccionan por ningún método, ¿sí? De las reacciones que fuimos viendo en estequiometría, si yo los mezclo y no reaccionan, van a actuar como si estuvieran solos en el recipiente. Entonces, la presión total de una mezcla de gases va a ser igual a la sumatoria de las presiones que cada uno ejercería si estuviera presente solo. Entonces, ahí nosotros denominamos la ley de Dalton como la ley de las presiones parciales, porque dice que cada gas va a aportar una presión particular, ¿sí? Un valor de presión, que nosotros lo vamos a poder calcular como si estuviera solo en nuestro tanque de gas, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una mezcla de dióxido de carbono y oxígeno en un solo tanque, ¿sí? Y no reaccionan entre sí, yo voy a poder calcular la presión total que hay en ese tanque, calculando la presión parcial del dióxido de carbono y la presión parcial del oxígeno. Y puedo hacer tanta sumatoria de presiones parciales como gases estén mezclados en nuestro tanque, recipiente, lo que sea. Bien, hasta ahí, ¿cómo venimos? Bien, profe. Bien. Lo que podemos hacer, a ver la hora. Vamos a mirar. Bueno, vamos a ver este poquito más y vamos a hacer algunos ejercicios para ir viéndolo, para que no quede todo en una nebulosa de conceptos. Entonces, acá introducimos lo que es fracción molar. Recuerden que fracción molar habíamos visto como forma de medir concentración en Introducción a la Química. En este caso, nosotros lo que vamos a tener en cuenta acá es que debido a que cada gas en una mezcla va a actuar como si estuviera solo, podemos relacionar la cantidad en una mezcla con las presiones parciales. Entonces ahí podemos decir que esa relación entre moles de una sustancia y moles totales se va a llamar fracción molar. Que esto ustedes ya lo vieron en Introducción a la Química, cuando vieron que en realidad lo vieron en soluciones, ¿sí? Que para expresar cuánto soluto y cuánto solvente tenían, calculaban la cantidad de moles del soluto, la cantidad de moles del solvente. Perdón, a la pregunta de Ximena, sí, yo tiré dióxido de carbono y oxígeno, pero hay veces que son mezclas de gases, eh, por ejemplo, en procesos industriales como los reactores. eh, en los reactores quizás no es dióxido de carbono y oxígeno, pero sí
midiendo las proporciones que hay de diferentes gases que se forman en un proceso industrial, más que nada lo que es biotecnología, la parte de bioreactores, ¿sí? Cuando es alguna una producción a gran escala de alguna bacteria que produzca una proteína de interés, entonces ahí uno tiene que estar regulando la mezcla de gases para fomentar eh, el crecimiento bacteriano como uno lo quiere, o el crecimiento de hongos, ¿sí? O levaduras que tengas ahí en el bioreactor, y también la presión a la que se está sometiendo el sistema. Pero sí, son factores que se pueden aplicar, por ejemplo. Después busco algunos ejemplos de mezclas así puntuales que se usen en aplicaciones más de sus carreras. Pero los bioreactores, por ejemplo, son un caso. Y bueno, las mezclas de combustibles también. Acá porque yo estoy mencionando gases bastante sencillos, pero todo lo que son los gases que se generan en los combustibles, en todo lo que es la industria del petróleo y sus derivados, también hay mezclas de gases orgánicos, pero hay mezcla de gases también. De nada. Bien, entonces como les decía, lo que es fracción molar, ustedes lo habían, o se los habían introducido como esta sumatoria de moles totales, pero que nosotros lo que tratábamos de indicar es qué fracción de moles era de soluto, qué fracción de moles era de solvente, respecto de una cantidad de moles totales. Bueno, para lo que son gases ideales, ese concepto, aunque no sea de concentración, nos va a servir. No identificando un soluto o un solvente, aunque una mezcla de gases es una solución porque va a ser homogénea, por eso es aplicable también. Pero sí acá lo que nosotros vamos a querer trabajar es cuánto aporta el gas 1 y cuánto aporta el gas 2, el gas 3, etc. Entonces estas fracciones molares van a ser interesantes para nosotros predecir el aporte o predecir las presiones parciales de estos diferentes gases en cuestión. Entonces esto es el resultado final, matemáticamente hablando, de cómo influyen la fracción molar en el cálculo de una presión parcial. Todo esto son desgloses matemáticos que ustedes van a poder aprovechar como todo lo que les decía en la materia hasta donde hemos llegado. Todo depende de lo que ustedes se pregunten, ¿sí? Y esto es para todas las asignaturas en general. Ustedes como estudiantes de carreras profesionales de estas áreas van a tener un montón de recursos y de información. Lo importante y clave es cuando ustedes se paran frente a su problema y digan, ¿qué es lo que quiero resolver? ¿Qué necesito? Entonces, esto es lo mismo. Estos diferentes formulados matemáticos, ustedes los van a usar, los van a tener a disposición, ¿sí? Pero ustedes van a tener que mirar y decir, bueno, mi situación problemática es esta. ¿Qué de todo? ¿Qué todas estas fórmulas a mí me sirven para poder resolver esta situación problemática? Entonces, fíjense que todas las fórmulas que les vine diciendo, vienen de, más allá del chiste, del pavo ratón. ¿Sí? Es un desglose matemático de una sola fórmula. Los más agraciados con la matemática se aprenden esto y después lo van desglosando según a su gusto. Para los que no les cuesta un toque más matemática, pero son más de memorizar fórmulas y aplicarlas, entenderlas, es aprenderse, bueno, para la densidad es esta, para la masa molar es esta, para las presiones parciales y la presión total es esta, y si tengo fracciones molares, uso esta fórmula desglosada acá al final. ¿Sí? Porque acá una de las cosas que les pueden llegar a preguntar es como la presión que tengo finalmente de mi reactor es, a grosso modo, ¿no? 0,5 atmósferas. ¿Qué aporte hizo el oxígeno? ¿Qué aporte hizo el nitrógeno? Entonces ahí, si yo tengo tanto de nitrógeno y tanto de oxígeno, calculo la fracción molar, lo multiplico por la presión total, este es el aporte del oxígeno, este es el aporte del nitrógeno, bla, bla, bla.
Pero otra vez, depende de lo que a mí me preguntan. Que por eso, antes de meterme ahora en la teoría cinético molecular, vamos a ir a ejercicios de gases para que no nos quede en la nebulosa todo esto. De la guía, ahora sí es la unidad 3, sólidos, líquidos y gases. Y acá nosotros tenemos, por ejemplo, el punto 1, que dice qué volumen ocupará en condiciones normales de presión y temperatura, que es lo que les decía yo, 0,125 moles de oxígeno. Si se eleva la temperatura a 20 grados y se mantiene constante el volumen, ¿cuál será la presión final? Entonces, acá definiendo bien lo que les decía, condiciones normales de presión y temperatura va a ser una atmósfera y 0 grados. ¿Sí? Y otro dato no menor, que no se los puse en la diapo, pero se los pongo acá ahora en la tablet para que veamos el ejercicio, es el valor de R. Porque dependiendo el valor de R que nosotros usemos, las unidades con las que vamos a tener que trabajar en la fórmula. La más usada, numéricamente hablando, es 0,082. Ahí les muestro. Quiero ver para los números que a ustedes les queden más cómodos. Bien, la que normalmente se usa como constante R es 0,082. Igual seguro se los agrego en las diapositivas para que lo tengan. Litro atmósfera sobre Kelvin mol. Perdón. Mol. Esto nos quiere decir que vamos a necesitar trabajar volumen en litro, presión en atmósferas, temperatura en grados Kelvin y cantidad en moles. ¿Cómo pasar una temperatura a Kelvin? ¿Sí? El grados Kelvin tienen la temperatura que va en grados centígrados como nosotros. Pero para pasar de Celsius a Kelvin va a ser Celsius más 273. ¿Sí? Entonces, 0 grados, ¿sí? A mí me sirve para acordarme, por si no me acuerdo el más 273, es que 0 es 273 Kelvin, no Calvin, que ese es Calvin Klein, Kelvin, y 100 grados son 373. Y como son centígrados, los de intermedios son lo mismo. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas para recordarlo sirve. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tengamos CNTP, significa condiciones normales de temperatura y presión. Por lo tanto, vamos a estar trabajando a 0 grados Celsius, alias 273 grados Kelvin, y una atmósfera. ¿Sí? Profe, condiciones normales, 0 grados Kelvin, yo tenía entendido que era 25 grados Celsius, perdón. Eh, Ahora me fijo porque dependiendo del proceso, a veces es 0 y a veces es 25. Ahí les confirmo. Mm, mm, mm. No, normalmente es 0 grados, aunque para lo que nosotros
acá está la diferencia, porque suele surgir este problema. CNTP, o sea, condiciones normales de presión y temperatura es con 0 grados y se le llama condiciones estándar cuando es a 25 grados. Perfecto, gracias. Sí, igual lo tuve que chequear porque a mí me pasa también que me los mareo porque uno es normal y la otra es estándar. Es como, aparte, nosotros, para nuestro sistema, si vos hablas de una temperatura intermedia o normal o promedio, acá es 25. Así que es súper válida la pregunta. Bien. Bueno, borro ahí. No, vamos a borrar acá. Entonces, en nuestro ejercicio 1, ¿sí? De nuestra guía 3, dice, ¿qué volumen, ejercicio 1, qué volumen, pregunta, ocupará en CNTP, ¿sí? O sea que si mi temperatura va a ser 0 grados, presión 1 atmósfera, 0,125 moles de oxígeno. O sea que 0,125 moles de oxígeno. Entonces, ahí hacemos pavo ratón. ¿Y qué tengo que hacer antes de calcular? ¿Qué les parece que tengo que hacer? Pasar la temperatura de Celsius a Kelvin. Exactamente. Me tengo que asegurar, en este caso es pasar a Kelvin, pero en sí es asegurarme que todo esté en las mismas unidades para poder hacer los cálculos. Entonces, la presión la tengo en atmósferas, vamos haciendo chequeo. ¿La presión la tengo en atmósferas? Sí. ¿La temperatura la tengo en Kelvin? No. ¿Los moles los tengo en, el número lo tengo en moles? Sí. Volumen. Lo quiero, me va a terminar dando en litros si mantengo todas las condiciones, sí. R, mantengo el mismo. Entonces ahí sí, para pasarlo, era la temperatura más 273, o sea que acá va a ser 273 grados Kelvin. Entonces, tildecito. Entonces ahí ya puedo hacer la cuenta y digo que la presión es una atmósfera, el volumen es incógnita, 0,082 litro atmósfera sobre grado Kelvin, quedó feo, grado Kelvin por mol, por la temperatura, que era 273 grados Kelvin, por el número de moles, que era 0,125 mol. Ahora, acá es una parte fundamental cuidar las unidades, ¿sí? Entonces, no se pueden olvidar ninguna unidad, porque va a ser su mayor control para saber si las cosas las hicieron bien. Para anular, ¿sí? Las unidades, si yo multiplico y está, o sea, cuando yo divido, o sea, que tengo una unidad arriba y una unidad abajo, las puedo anular. Entonces, como grado Kelvin está abajo y grado Kelvin arriba, grado Kelvin con grado Kelvin se anulan. Lo mismo con mol. Se anulan. Entonces ahí yo ya puedo hacer la cuenta. Que si pueden vayan siguiéndome. 0,082 por 273 por 125 por 0,125. ¿Sí? Eso nos va a dar ¿cuánto? 2
2.79. Bien, como es 798, se podría redondear a 280. Y ya no tengo espacio. A ver si me entra. No. Borro ahí. Hice muy grande los números acá de datos. Vamos a borrar. No, ahí está. Ah, no. Bueno, ahí está. Bien. Me pongo acá arriba. Y digo, el volumen está multiplicando la presión está multiplicando, pasa dividiendo al otro lado. Entonces nos queda 2,8 o 2,80 litro atmósfera, que va a ser dividido por una atmósfera de la presión. Atmósfera con atmósfera se va, entonces me queda que el volumen va a ser de 2,8 litros. ¿Tiene sentido que el volumen me dé en litros? Sí, claro. Sí. Exactamente. Entonces, este es mi mayor chequeo. ¿Llegué a algo lógico? Sí. ¿Por qué me va a delatar las unidades? Porque si yo termino y mi volumen me da en mol, algo me tira pata. Entonces está bueno que ustedes puedan ir siguiendo con las unidades porque nos va a permitir saber si estamos haciendo bien las cosas o no. Bien. Uy. Ahora, el ejercicio también nos dice ¿cuál última cuenta? Perdón. Ah, la del inciso B, que dice si se eleva la temperatura a 20 grados y se mantiene constante el volumen, ¿cuál será la presión final? Para ver si me estás preguntando eso. Profe, ¿eso de dónde lo está leyendo? Porque el 1 no tenía B. No, no es B, pero es una segunda pregunta, porque fíjense que dice, ¿qué volumen ocupará, bla, bla, bla? Si se eleva la temperatura a 20 grados y se mantiene constante el volumen, ¿cuál será la presión final? Ah, ok. Yo le puse B, pero en realidad no tenía otro inciso. Bien, entonces, ahí les borro. Bien, entonces recuperando nuestros datos, en la segunda parte nos dice a 20 grados cuánto va a ser si el volumen se mantiene constante. Entonces ahora mi volumen es el que calculé, que es 2,8 litros. Y me dice que la cantidad de moles se mantiene constante, o sea que sigo teniendo 0,125. Y me pregunta qué le va a pasar a la presión, que teorizamos que va a estar en atmósferas. ¿Sí? Otra vez. Ah, es que ni la hice porque es 1. 280 dividido 1, 280. Pero sí tachamos atmósfera con atmósfera. Exacto, sí, sí, sí. En otro caso, si es otro número, sí, hacemos la cuenta y ya está. Bien. Y después en esta parte, buenísimo. Pasamos la temperatura a grados Kelvin otra vez. En este caso va a ser más 273, o sea que es 293. Entonces ahí nos va a quedar que la presión, que no la sabemos, por el volumen, que es 2,8 litros, va a ser igual a la constante
Profe, ahí sería la misma fórmula que sería PB igual R.T.N, Sí, como para ir anotándome los pasos por eso. sí. Primero va a ser reconocer qué datos tengo. Más que nada porque es qué datos tengo y qué me preguntan. Y fíjense que acá tengo todo. Me preguntan presión, pero me dan volumen, temperatura y cantidad de moles. R va a ser dato siempre, porque es una constante, que es el famoso constante de los gases ideales. Entonces, si vos te preguntan este tipo de cuestiones, es fija que se necesita esta ecuación de los gases ideales. La aclaración que ustedes pueden llegar a escuchar, o leer, mejor dicho, es que dicen, suponga que los gases son ideales. Entonces, cuando ustedes ya les dicen, suponga que son ideales, ya está. Ecuación de los gases ideales o este tipo de comportamiento con el que venimos trabajando. Ahora, si dice tales gases reales, ahí empezamos, hay otras constantes que hay que tener en cuenta. Pero si no, suponga gases ideales, es constante R 0,082. Hay otras variaciones que les decía numéricamente hablando cuando trabajan con otras unidades. Pero esta es la más sencilla y no tiene mayor problema. Bien, entonces después vamos a nuestra fórmula y reemplazamos. Entonces tenemos R, T de la temperatura, así que acá va a ser 293 grados. Y el final 0,125. Hago las cuentas, ustedes me dirán cuánto da. $1,07. A mí también me dio 3. Ah, perdón, yo ya me Sí, 3, profe. 2,8. Está bien, sí, 3. Sí. Y va más rápido. Ahí va. Bien, entonces ahí anulamos unidades, Kelvin con Kelvin se va, mol con mol se va, y el resultado es 3. Acá está multiplicando, pasa dividiendo, o sea que va a ser 3 litro atmósfera dividido 2,8 litros. Litro con litro se va. Y ahora sí, 3 dividido 2,8. Lo que decía la compañera, 1,07 1,07. atmósferas. La presión me quedó en atmósferas, todos felices. Pero fíjense, esto pasó numéricamente hablando en una situación problemática. Ahora trasladémoslo a la realidad. ¿Qué pasó? Yo estaba trabajando con oxígeno en un determinado lugar, espacio, ¿sí? Y, ¿sí? Porque dice, ¿qué volumen ocupará? Bueno, estoy teorizando, ¿qué volumen va a ocupar? Perfecto, va a ocupar 2,8. Bueno, en ese lugar que yo lo ocupo, y ponele que acá hay 2,8 litros. Si yo le elevo la temperatura, ¿con qué presión voy a estar trabajando? Entonces, es un caso en el que uno tiene, acá no, porque el oxígeno dentro de todo se la banca, pero cuando uno trabaja con gases, con diferentes compuestos, tiene que tener mucho cuidado de la temperatura a la que trabaja por la presión que levanta, ¿sí? O la presión a lo que lo somete, el volumen que vaya a ocupar, o si eso afecta a la temperatura. Son todos parámetros, ¿sí? O variables que tiene que tener en cuenta a la hora de cuidar equipos, reacciones. Por ejemplo, otro de los casos para que la ley de Dalton ocurra. Si yo tengo una mezcla de gases, hay ciertas reacciones que no ocurren a menos que no se le entregue calor. Entonces, voy a tener que cuidar mucho la temperatura. Exactamente. Entonces, ustedes en algún momento verán en la carrera algunos reactores o lo pueden llegar a estudiar en algún tema en particular, etcétera. Pero muchos de los procesos industriales tienen detectores de gases.
porque tienen que estar controlándose minuciosamente para que no varíen, porque puede cambiar toda una reacción completamente. Entonces, por eso hay detectores de dióxido de carbono, detectores de oxígeno, detectores de nitrógeno. Sin ir más lejos, para lo que es cultivo celular, por ejemplo, el cultivo celular se maneja con una presión de dióxido de carbono del 5%. Si varía ese 5%, para algunas líneas celulares puede ser letal, por ejemplo. Entonces hay estos detectores para ir controlando, ¿sí? Igual ahí es otro factor, ¿no? Pero es... exactamente. Y bueno, ahí está el tema. En lo que son empresas, más que lo que es industrial, todo lo que es control de gases es muy importante, que puede ir desde que una reacción te salga cualquier cosa a que explote algo. Así que es importante. Después hay empresas que tienen equipo mucho más sofisticado, entonces uno no tiene que estar como, va a explotar todo, sino que es controlar los detectores y ya está. Pero bueno, es la base de todo esto que venimos, o sea, todo lo que venimos viendo ahora es la base de eso. Bien. Está bueno, está bueno. Eh, Tal cual. Ahí encima con el factor mutaciones y esas cosas. Hay que tener un poquito de cuidado. Por favor, no me vayan a rendir a lo Homero. Por favor. Bien. Con esto ustedes ya pueden hacer de la guía. Bueno, el ejercicio 1 ya lo hicimos. El 2 lo pueden hacer. El 3 también. 4 también. 5 también, está entretenido porque van a tener que jugar con pasajes. No dije divertido, dije entretenido. 6 también lo pueden hacer. 7 también. 8 también. Sí, el 8 también. El 9 se podría hacer, pero vamos a ver después qué pasaría con trabajando en caso de gases reales. Y el ejercicio 10 también. Sí, ya podrían hacer todos y ya podrían hacer todos los de la guía. Miren los adicionales, pero bueno, ya tienen bastante para entretenerse hasta el ejercicio 10. Y la clase que viene ya terminamos con, ¿cómo se dice? Ya terminamos con la parte de gases. Pues nos quedaron 8 diapositivas. Sí, se las voy a editar para que tengan más cositas. El tema de las equivalencias del 0,082, así también les quedan el material teórico. Sí, tal cual lo que dijo Ximena, el tema de los medidores de partes por millón, que es una unidad de concentración que no vemos muy a menudo y que se usa bastante. Después, si lo traemos a colación en alguna de las unidades, se las voy a explicar porque es importante y no se ve en Introducción a la Química. Tal cual. Es más, los tubos de gases para mezclas de gases, en cualquier aplicación, tenés ahí el barómetro para ver, barómetro para ver cuánta presión hay, que en realidad en función de la presión sabes si se te está por terminar el tanque o no. Bien, bueno, por hoy terminamos. Descansen, pero vieron que gases por ahora no los comió, que ya me le tenían miedo a gases, así que descansen, miren los ejercicios y vamos a ir viendo qué sucede. Espero que lleguen
Descansen con 10 ejercicios. Ey, pero 10 ejercicios hasta el viernes. No se los plantee de viernes a lunes. Sí, tal cual. No fui tan mala, no se los planteé al fin de... ¿Cómo buen fin de? Oye, es verdad, no, es verdad, se los planteé para... estoy re perdida, ya es viernes, es verdad. Bueno, se los planteé para el lunes, es verdad, perdón, fue una semana difícil. No, en realidad como ustedes tuvieron el examen el lunes, eso ya me desconfiguró, para mí es la primera vez que los vi hoy. Ese fue el problema. Lo sé, voy a corregirles los parciales. Ahí sí voy a tener un fin de semana. Ahí sí me acordé que tengo el fin de semana para corregirles. Es verdad, es verdad. Bueno, no hagan los 10, hagan algunos. Pero, che, se quejan de todo, viejo.